Vamos a cambiar de tema, me voy a una novela que a mí me interesó mucho y les voy a contar por qué me interesó tanto esta novela. Cambio de mesa, no de tono, y saludo al amigo talentosísimo Luciano Olivera. ¿Cómo va, maestro? Muchas gracias, ¿cómo estás? Aspirinas y caramelos. ¿Sabes qué? Tengo un montón de apuntes que tomé sobre la novela, pero yo empezaría por el final, porque es como que vos vas a la cancha con tu viejo y percibís que está enfermo. Sí. Lo cual es un poco triste, ¿no? Porque tenías 12 años, creo, cuando tu papá fallece, muere. Pero toda la novela yo la leería a partir del padre. Toda la novela. Y también lo autobiográfico, ¿no? Cómo lo autobiográfico hoy en literatura es central. Pensaban en Piglia y sus diarios. Pero te escucho. No, está muy bien. Efectivamente creo que la muerte del padre, bueno, además está muy dicho que es uno de los disparadores más importantes de la literatura, ¿no? O más comunes, no sé si más importantes, pero hay tantos autores que refirieron a ella que parece ser un lugar relativamente común. A mí me gustó muchísimo la novela de Libertela, sobre la muerte de su padre. Obviamente me gustó mucho la de Knausgaard, pero esto viene de añares o de siglos. Por otro lado, efectivamente, hay ahora, creo, no sé si ahora, pero hay, si querés, un poco más arriba, más de moda, ciertas libertades para escribir desde lugares más personales, ¿no? Más íntimos. Y en esto de la literatura del yo hay quienes dicen que hay desnudos totales, como puede ser el de Knausgaard, y hay desnudos más cuidados, como pueden ser otros. El de Tusquet, por ejemplo, hace poco sobre su mamá. Sí, sí. Bueno, yo creo que este es un cuidado, por supuesto marcando las enormes diferencias que hay o distancias que hay. Esto es una primera obra en donde yo efectivamente creo que atravesé un libro hablando en definitiva todo el tiempo de mi padre, aunque en realidad creo que no es una novela sobre mi viejo, creo que es una novela o un libro de cuentos, una sucesión de cuentos que tienen más que ver con postales que mezclan el conurbano, el fútbol, la historia personal, la historia familiar. Aparece mucho Independiente. El fervor por Independiente, las cartas creo que de tu abuelo a tu abuela, no, de tu padre, de tu padre, claro. de tu padre de tu madre y viceversa. Exacto. Se escribían cartas allá por los mediados de los 60, desde Colonia a Buenos Aires, porque mi mamá trabajaba en Radio Colonia y mi papá en una agencia de noticias aquí en Capital, y bueno, y se conocieron así, se escribían cartas que hoy las veríamos en DMs de Twitter, ¿no? Y hay mucho, digamos, sos muy valiente, vos hablás de la desnudez, ¿no? Pensaba en un texto brutal de Roland Barthes cuando muere la madre, ¿no? El diario del duelo. Sí. Pensaba en tu padre en un momento periodista, en otro momento sin laburo, y cómo lo expones a esto, ¿no? Y cómo esto también ha tenido un impacto en tu propia vida. Por supuesto, ¿no? Somos marcas de nuestros padres. Y sos un tipo exitoso. Te agradezco. Creo que, bueno, sí, las marcas de nuestros padres las llevamos y las dejamos en nuestros hijos, hay que ser muy cuidadosos, pero no hay más remedio, es inevitable. Yo lo vi caerse, mi viejo, sí, claro. Lo vi ser un tipo exitoso, respetado en su medio, periodista pavoneándose, digamos, como además eran los periodistas de hace unos años, ¿no? Que si querés había como una cosa más parecida al poeta en el periodista todavía en aquella época. Hoy el periodista es un personaje más común de nuestra vida. En aquella época eran pocos, era el cuarto poder, eran tipos elegidos. Y lo vi caerse, sí, claro, lo vi caerse y lo vi caerse psicológicamente, no porque lo haya percibido tan claro, pero lo vi disminuido, y luego lo vi caerse físicamente y lo vi morirse. Entonces sí, por supuesto que fue un golpe muy fuerte y a una edad muy temprana. Y claro que me marcó. Yo creo que, digo por ahí en el libro, que me parece que hay algo acá de elaborar el duelo 30 y pico de años después, ¿no? Con mucha tardanza. También me encuentro con la historia, ¿no? Me encuentro por ejemplo, con Manrique, sí. Me encuentro con Cámpora, sí. Con algo insólito, con Salustro. Sí, Verdán Salustro. Verdán Salustro, que cuando estaba leyendo la novela digo, mira, apareció Salustro, que tengo recuerdos, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, que cómo se determina lo individual, también determinado por condicionamientos históricos que son los de tu propia existencia, y cómo convertir eso
en literatura. Me parece que este es el punto, porque yo cuando empecé a leerla dije ojalá que puedas saltar la propia biografía. Y lo lográs. Ahí está el punto interesante, porque si no, con todo respeto y afecto, ¿no es cierto? Bueno, es tu propia vida, qué sé yo. No, es tu propia vida y es parte de la vida de todos. Bueno, fue el gran desafío. Me alegro que lo hayas visto así. Sí. Porque en un momento, escribiéndolo, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Mis memorias. ¿Quién soy yo para hacer mis memorias? No tiene ningún sentido. No te da la edad. Y no me da la edad, por suerte, todavía, pero tampoco me da el recorrido, digo, hay que ser consciente. Y me parece que encontré en un momento una vía que me invitó a seguir cuando sentía que lo que estaba contando podía ser leído por otro y apropiárselo como algo que le podría haber pasado, o de repente algo que le podría haber pasado en el transcurso del cuento o del capítulo, y luego apareció una epifanía que sí tenía sentido como una diferencia. Por ejemplo, si aparece Manrique, quizás no es tan normal para un chico común de mi edad, porque no todos tenían la relación con un político de la época, pero la gracia ni siquiera está ahí, sino la gracia está en que Manrique tenía un amante en el edificio donde mi papá practicaba para estacionar. Entonces cuando lo choca, porque de eso se trata el cuento, Manrique se baja medio que a agradecerle, que no se preocupe, y yo no entendía por qué, y en realidad lo que quería Manrique era que se fuera rápido el periodista y que no le viera que estaba ahí. Bueno, digo, hay cosas muy comunes que nos podrían haber pasado a todos y por ahí algunas pinceladas de un chico que fui, que a los 4 o 5 años y algún poco más percibía mucho su entorno. Entonces por ahí vos decís Verdanza Lustro y yo te digo, ¿por qué? Bueno, porque yo me di cuenta que ese cortejo que estaba pasando cerca de mi casa, allá por Vicente López, era algo raro. Y pregunté y me dijeron que había sido un tipo que había estado secuestrado y que lo habían matado. Y no era algo normal. Entonces lo absorbí. Yo fui un chico esponja, ¿viste? Esos que su entorno lo condiciona. ¿Y qué era la banda de San Telmo? Bueno, la banda de San Telmo ya era un poco más grande, yo iba al colegio secundario y era el San Telmo de los 80, no era el San Telmo cool de hoy, y era pesado, y en mi colegio había 2 líneas, una éramos los más normales en el sentido de que estudiábamos tranquilos y otros eran unos desarrapados que eran los pesados, la patota. Y sucedió una situación simpática que fue que en un desafío que hubo dentro de mi división, yo había sido electo delegado hacía muy poquito, entonces decidieron que el que tenía que ir al frente era yo frente a una banda de karatecas, unos chicos que venían todos, y cuyo líder era el hijo del embajador de Perú en ese momento en Argentina, que por alguna razón había caído en ese colegio rantifuso, vaya a saber qué lo llevó. Y entonces yo terminé, sin ser lo más mínimo peleador, terminé mano a mano con el chico este. Y cuando él hace su especie de jaca, digamos, con su banda de karatecas todos vestidos para la ocasión, yo me doy cuenta que no tenemos un grito, entonces saco un cinturón de la época, esos que tenían unas hebillas así grandotas, y hago aguante San Telmo, y cuando hago así veo que viene la hebilla y me pega acá, y me desmayo y me despierto en el hospital Argerich, con los karatecas, con la banda de San Telmo al lado, cuidándome. Terminó todo así. ¿Va a continuar la experiencia de Caramelo? Sí. Es probable, estoy en eso. Viene el segundo libro, ¿no es cierto? Estoy en eso. Luciano Olivera, muchas gracias. Es un gusto realmente tenerte aquí como escritor, inesperado para mí. Y siempre voy a estar agradecido que este programa existe en la televisión pública desde el año 2000, porque vos lo pusiste al aire. Te agradezco mucho. Y eso me cambió la vida, gracias. Te agradezco muchísimo y ojalá que siga, eso sería un placer seguir viéndolo. Muy amable, muchas gracias. Luciano Olivera, léalo y después me cuenta cómo de lo biográfico es la materia de la literatura. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.